decíamos, dame tu vida, quiero llevar esa clase de vida. Es temprano, 8:10, de aquí a las 9 estamos bien, podemos predicar. Si quieren llevar una clase de vida como la que estábamos pidiendo en la canción, como esa vida de nuestro Señor Jesucristo, todas las predicaciones son importantes. Todo es una bendición. Pero la de hoy y la del domingo van a ser bien importantes para llevar esa clase de vida que llevó nuestro Señor Jesucristo. Son clases bien importantes, predicaciones que tal vez el domingo todo el mundo busca algo bien emotivo, que emocione, o evangelístico, o de la cruz, y no va a ser de eso, va a ser como una especie, una predicación seria, si se puede decir, pero necesaria, y más que los domingos vemos más personas, por eso sentí hacerlo el domingo. Y esta de hoy, es una lástima que no estemos todos, pero es algo bien importante para que se den cuenta qué es lo que está sucediendo con los cristianos y con la iglesia hoy en día. Amén. La enseñanza se llama huyendo de la presencia de Dios. O sea, huyendo de la presencia de Dios. Ya Jonathan estaba riéndose por ahí diciendo, me acordé de algo. Dice la palabra, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí, alto es, no lo puedo comprender. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subieres a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asiará tu diestra, me sostendrá tu diestra. Salmo 139, a partir del versículo 5 es eso. Está hablando, dice, detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Es una cobertura, una protección total de la presencia de Dios. Y dice que ¿a dónde irá? Para separarse de su espíritu y para huir de la presencia de Dios. O sea, dice que no hay forma, porque la presencia de Dios está en todos los lugares, es omnipresente. Amén. O sea, si estamos aquí hay presencia de Dios. Yo digo, hay personas que se ocultan un poco y creen que porque pequen en lo oculto, Dios no lo va a tener en cuenta. Hay otras personas que se separan del camino del Señor y dicen, bueno, voy a ir pecando porque no estoy asistiendo a la iglesia, no voy a tener problema. La presencia de Dios está igual. Amén. O sea que no hay forma de escaparse de la presencia de Dios, pero no hemos estado hablando como tal de esta presencia omnipresente, de que Dios está en todos los lugares, sino que hemos estado hablando de esa presencia en la cual nosotros entramos a una dimensión de Dios. ¿Sí? No es que Dios nos esté tocando, no es que Dios esté por aquí, sino que cuando nosotros buscamos de Dios, ¿sí? Que generalmente sucede cuando oramos, aunque veces estamos sentados, no estamos pensando en nada y sentimos que hace eso. Nos llega y sientes toda esa sensación que te eriza, que el estómago se te mueve, que sube algo, baja, no sé, y sabes que es Dios, aún cuando estemos sin adorarle. Eso sucede, pero generalmente cuando más sucede es cuando buscamos de esa presencia, cuando nosotros oramos, clamamos al Señor y llegamos a ese nivel de esa presencia que nosotros invadimos, si se puede decir, el área espiritual de Dios. No es que cuando nosotros estemos orando Dios diga, ahora me voy a entrar en mi hijo. No, Él está en nosotros. Somos nosotros quienes entramos en su dimensión espiritual, si se puede decir. O sea, eso lo estábamos comentando en las clases anteriores. Hablábamos eso de que la presencia de Dios no es un lugar físico, es una relación.
O sea, en el templo sí había gloria y había presencia física en el arca. No se podía tocar, no podías pasar el velo así como así, solo una vez al año y el sumo sacerdote, si no morías. Había presencia física. Cuando Jesucristo muere, rompe el velo y ya la presencia fue en todos los lugares. Había acceso a la presencia de Dios. Sobre este tema de la presencia puede ser que se sientan cansados un poco más adelante, pero voy a seguir hablando porque Dios quiere que se hable de su presencia. Amén. Voy a hacer todo lo posible por no cansarlos, aunque predique de eso un poco seguido, pero Dios que me dé sabiduría para eso. Amén. Si no, ponemos a Ludia a predicar un día sobre esto y ya se acaba el cansancio. Amén. Entonces, hablamos de esa presencia, lo necesaria que era la presencia de Dios, que nosotros éramos los que lo buscábamos. Pero vamos a ver desde otro punto de vista, o sea, lo que es huir de la presencia de Dios. ¿Amén? En realidad estamos huyendo de la presencia de Dios. No, mi hermano, ¿cómo vamos a huir de la presencia de Dios si eso es placentero espiritualmente hablando? Es un deleite lo que sientes. Yo nunca voy a huir, decimos eso, yo nunca voy a huir de la presencia de Dios. Yo siempre voy a tratar de buscar la presencia de Dios, pero vamos a ver y vamos a tocar ciertos puntos para que vea que en muchas ocasiones sí huimos de esa presencia tangible y poderosa de Dios. Y vamos a ver ciertos aspectos del por qué lo hacemos, y principalmente uno, que vamos a tocarlo, pero sí huimos de la presencia manifiesta de Dios, de la presencia poderosa de Dios, y se puede decir que un gran % de los creyentes hoy por hoy están huyendo de la presencia poderosa de Dios. Levante la mano y diga, gloria a Dios, aquí no, nosotros no. Amén. ¿Hemos buscado la presencia de Dios? Amén. Y no es culpa de nadie, es culpa del diablo y de los que han sido obedientes al diablo, hablando de los cristianos, no de los satanistas. Amén. Dice, un cristiano obediente al diablo. Sí, casi todos en algún momento lo hacemos. Amén. Siempre le he dicho a algunas personas que me dicen, no, eso no es verdad. Le digo, ¿le has gritado a tu esposa alguna vez en tu vida después que te convertiste al Señor? Bueno, alguna discusión. Ok, ¿a quién le estaba sirviendo en ese momento? ¿A Dios o al diablo? No, ¿verdad? Qué bueno, lo entiendes. Porque nos creemos tan santos y tan perfectos y tan dedicados a Jehová Dios que se nos olvidan muchas cosas, pero con esto que vamos a hablar hoy van a salir muchas cosas a la luz. Amén. No que yo se las vaya a decir, Jehová Dios la va a decir. Amén. Busquemos libro del profeta Jonás, capítulo 1, versículo 1. Amén. Dice la palabra de Dios, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, bueno, en español Jope, sí, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Hay algo que Dios le dice a Jonás, ve a Nínive a pregonar, porque los voy a destruir. Después más adelante, si seguimos leyendo, los voy a destruir porque es tanto el pecado, es tanto el pecado que ha subido a mí, esa maldad que hay en esos corazones, que la voy a destruir. Voy a derramar fuego o agua, lo que fuera, truenos, iba a destruir la ciudad. No se sabe de qué forma. Sin embargo, dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. O sea, Jonás, lo que había en su corazón no era solo desobedecer a Dios.
Porque Jonás le hubiese dicho, Jehová, aquí me quedo. Se hubiese quedado donde mismo. Lo que había en su corazón era huir de la presencia de Dios. Pero hay algo, que él cuando va a huir no sale y baja a Jope, y cuando llega allí se encuentra una nave que iba para Tarsis. Eso no sucede, sino que él se propone ir para Tarsis. Dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. O sea que desde que él se propone en su corazón huir de la presencia de Dios, quiere ir a esa ciudad, Tarsis. Amén. Ahora, ¿qué ciudad es Tarsis? ¿No recuerdan escuchar cuando se ha leído en la Biblia que los barcos, las naves de Tarsis? No sé si lo recuerdan, cuando Salomón iba a construir el templo, se habla sobre las naves de Tarsis. Después, más adelante, en Reyes se vuelve a hablar de las naves de Tarsis. Y en otros lugares, hay varios lugares, no busqué todos los lugares, pero hay varios lugares que se hablan de las naves de Tarsis, porque era una ciudad muy poderosa que tenía las naves más grandes, las embarcaciones más grandes, no naves espaciales, porque veo a Ludi ya como viendo un extraterrestre, sino las naves marítimas, los barcos grandes. Era la ciudad principal que tenía los barcos más grandes, a tal punto que cuando Salomón quiere hacer el templo, usa las naves de Tarsis para mover mercancía. ¿Amén? Entonces, Tarsis era una ciudad muy importante para negociar con el mundo. Si querías traer mercancías de otros lugares, tenías que hacerlo a través de Tarsis. Si querías exportar productos para otras ciudades, venderlos, se hacía a través de Tarsis. Tarsis era una ciudad, un lugar que te ayudaba a negociar con el mundo. ¿Me hago entender? ¿Sí? O sea, era una ciudad muy rica, abundaba mucho la plata refinada, según historiadores, porque busqué con dificultad, pero pude buscar algunas cosas. La plata refinada, el oro abundaba, y muchas riquezas debido a que era un lugar de mucho mercadeo. Era salida de mucha mercancía y entrada de mucha mercancía, y era una ciudad rica, y la esencia de ella era que te proveía, te permitía negociar con el mundo. Era el lugar más importante para negociar con el mundo. Y Jehová le habla a Jonás y le dice, ves a Nínive para que des un mensaje. Y Jonás lo que hace es huir de la presencia de Jehová. Ni siquiera fue de la cuestión de desobediencia, que decir, yo no quiero obedecer, yo me quedo aquí. Manda a otro y aquí se acabó mi vida de profeta. Llévame, si me vas a llevar, o si no, para el infierno. Pero se acabó, sino que lo que trata es huir de la presencia de Jehová, pero trata de huir hacia Tarsis, que lo que está haciendo es huir para negociar con el mundo. ¿Estoy haciendo entender? Se está queriendo irse de la presencia de Jehová, de buscar la presencia de Jehová para ir a negociar con el mundo. Hoy en día la iglesia está en la misma posición. Los cristianos están, porque no me voy a incluir y no los incluyo a ustedes, porque hemos caminado en esta área, aunque nos quedan cosas, a mí y a ustedes de seguro, que la iglesia está corriendo a negociar con el mundo para huir de la presencia de Jehová. ¿Cómo? ¿Cómo que la iglesia está yendo a negociar con el mundo para alejarse de la presencia de Jehová? Hoy en día la iglesia va tomando todos los patrones del mundo. Por ejemplo, música, escenarios, formas de hacer las cosas para agradarle al mundo, para que el mundo entre.
Y uno dice, sí, es un método evangelístico. Perdonen. Jesucristo nunca dijo, ni ninguno de los apóstoles, ni de los que escribieron los evangelios, ni cartas, que era necesario traer las costumbres del mundo a la iglesia, sino que es necesario llevar las costumbres de la iglesia al mundo. Uno de los temas, textos que se tergiversa bastante es que Pablo dice, me hice judío para los judíos, me hice gentil con los gentiles, me hice sin ley para los que no tienen ley. Hey, no quiere decir que Pablo dijo, me tiré a las cosas, a sus costumbres, sino que él se humilló a eso y tal vez toleró ciertas cosas para poder predicar el evangelio, pero en ningún momento cambió los principios del reino de Dios. Para más, en un momento dice, si alguien predica otro evangelio, sea uno, sea yo, sean ángeles, sea lo que sea, es anatema. Amén. Y entonces lo que está sucediendo hoy en día es que se está, para tratar de traer a los pecadores a la iglesia, estamos negociando qué te gusta del mundo, qué te gusta, qué te hace sentir bien para que yo cambiar y tú me aceptes. Hoy en día muchas formas de trabajar la iglesia la están estableciendo los mundanos y los recién convertidos. Mundanos y recién convertidos, y cuando digo mundanos no estoy tratando de ofender, personas que están en el mundo como estábamos nosotros antes, son los que están estableciendo cómo debe funcionar la iglesia. O sea, ¿qué tengo que hacer yo para que vengan a mí? ¿Qué tengo que ponerte? Por ejemplo, un día lo hablábamos con el problema de la adoración y la alabanza. Hoy en día hay una cantidad de canciones de adoración y de alabanza que no se alaba a Dios. No se enfoca en nuestro Señor Jesucristo. Todo es, te va a bendecir, y haz esto, y haz lo otro, y recibe esto, y cuando vas a ver, no se le dice nada a Dios, todo es para las personas. Levántate, fortalécete, Dios, y cuando vas a ver, ¿por qué? Porque a las personas les está gustando eso. A las personas les está gustando ese tipo de alabanza, o de adoración, de júbilo, que va más enfocado a ellos, a darle ánimo, que a Dios. Si hubo o no hubo presencia de Dios, no importa, pero a la gente le gustó. La gente aplaudieron y se animaron. Y gloria, ya ahí estamos negociando con el mundo. Los otros días me daba vergüenza porque un concierto en Río de Janeiro fue. Brasil, no, la ciudad exacta no era. En la playa, un escenario largo, y aquello era brincando y hasta las ropas se veía media rara por las figuras que tenía. Y el problema era captar con un lenguaje corporal la atención del público y que el público gritara y veías a todo el mundo gritando. Y entonces, ¿y Dios? Nada. ¿Y qué dicen? Hey, yo. Y no había nada, no había ni letras ni nada en la canción, pero había fuego. Había fuego. La gente estaba gritando, la gente estaba emocionada. Y eso es bien importante. Amén. Los otros días puse otro canal, lo estaba pasando y había un concierto increíble. La gente con los otros montados en los hombros y brincando y la gente Y yo decía, ¿pero qué es esto? Esto es el mundo. Esto es puro mundo metido dentro del cristianismo. ¿Y qué hacemos? ¿Eso es lo que gusta? Pues eso es lo que te ofrezco para que te sientas bien. ¿Y la presencia de Dios? No hay. No importa. Sales y ¿cómo estaba? ¡Wow! Eso estaba en fuego. ¿Qué recibiste? ¿Qué te tocó Dios? No, estaba en fuego, mi hermano. ¿Tú no viste eso? Sí, yo vi. Parecía que el mundo estaba dentro y los cristianos se habían ido. No, pero no, mi hermano, no digas eso. No, así sucede. Me quedé frío hace poco. Lo voy a decir con nombre y apellido.
No tengo problema con eso porque para que tengan discernimiento cuando escuchen esto. En el canal de Enlace hay un programa que se llama Entre Nos. En ese programa estaban hablando de ciertas cosas y dice una pastora, no, pero bueno, es que ya hay que ir permitiendo que las cosas del mundo vayan entrando a lo que es la iglesia. Así, literalmente dicho frente a las cámaras para millones de personas que lo ven, porque ven bastantes personas ese canal, y todo el mundo se quedó calladito como, vamos a quedarnos aquí tranquilos. Entonces ves una conformidad como que si yo protesto y digo, me pongo en contra del mundo. Y yo quiero que el mundo venga y entre para hacer grupos o para tener números o cualquier cosa, pero lo hacemos así. Y lo que estamos haciendo es huyendo de la presencia de Dios. No queremos estar en la presencia de Dios. Satanás no quiere que la iglesia viva en la presencia de Dios. Vamos a ver por qué. Una de las razones más importantes. Génesis 3:8. Génesis, libro de Génesis, libro de la creación, del inicio, capítulo 3, versículo 8, dice, o sea, ya el hombre había pecado, se había dado cuenta de la causa del pecado, y dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, qué bendición. Y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto, mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto, y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol del que yo te mandé no comieses? O sea, ya Adán y Eva habían pecado, se dieron cuenta que estaban desnudos, y cuando Jehová los llama, se esconden. Y se esconden de la presencia de Dios. El hombre peca y cuando siente que Dios se acerca, desde el punto de vista literal físico, se va y se esconde. Y la respuesta que le da es que me di cuenta que estaba desnudo. Me di cuenta que estaba desnudo y se escondió por eso. Ahora, vayamos a Génesis 3:7, el versículo anterior al que comenzamos. Dice, entonces, o sea, cuando comen del fruto, dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Ok, antes que Jehová llegara al huerto, antes que nuestro Señor estuviese en el huerto, ellos se dieron cuenta que estaban desnudos cuando comen del fruto y usan hojas de higuera y se hacen delantales. Ahora, una pregunta. Si tenían delantares hechos para tapar la desnudez, ¿por qué se escondieron de Jehová y le dijeron que se dieron cuenta que estaban desnudos? No estaban desnudos, tenían delantares. ¿Me hago entender? No estaban desnudos. La Biblia dice, y la Biblia es palabra infalible, perfecta de nuestro Dios, y dice que se hicieron delantares para ocultar su desnudez. Y después Dios le dice, ¿dónde estás? No, me oculté, me di cuenta que estaba desnudo y me oculté. Y se ocultó de la presencia de Dios. Y el problema es que cuando estamos en la presencia de Dios, sale el pecado oculto. Cuando estamos en la presencia de Dios, sale el pecado oculto y Adán y Eva se escondieron de la presencia de Dios, porque si estaban en la presencia de Dios, iba a ser revelado el pecado, aunque Dios ya lo sabía. Como le dijo a Moisés, ves y baja que tu pueblo ha hecho un becerro y está adorando. O sea, Dios lo sabe todo, aunque estaba en presencia física hablando con Moisés. Aquí el hombre, cuando peca, lo primero que trata es de esconderse.
se esconde. Se esconde para que no sea manifestado su pecado en la presencia de Dios. Hoy la iglesia y hoy los cristianos estamos corriendo detrás de cosas del mundo, porque si buscamos la presencia de Dios, se nos va a revelar el pecado oculto. El pecado oculto no lo sabe nadie de nosotros. Nosotros no conocemos nuestro pecado oculto. Si no, no fuese oculto. ¿Me van a entender? El pecado oculto no lo sabemos. Lo tenemos, vivimos con él, convivimos como si fuera un gatito. Bueno, no como un gatito, el gatito muchas veces está afuera como si fuese la ropa de nosotros o nuestras esposas o esposos, dependiendo del caso, nuestros hijos. Lo tenemos como si fuese nuestro pelo con nosotros y no lo sabemos. Solo cuando llegamos a la presencia manifiesta de Dios, a esa presencia de intimidad, es Jehová Dios quien nos los manifiesta. Es Jehová Dios quien nos manifiesta el pecado oculto. Y entonces Satanás quiere que la iglesia esté entretenida. O sea, ya me robaste un alma del infierno que ya la tenía casi segura, estaba solo tratando de matarla. Ya me la robaste, ahora lo que quiero es entretenerla para que no conozca lo que hay mal dentro de ella, para que siga con su pecado oculto, para que siga mal, para que no pueda ser liberado por completo. ¿Me hago entender hasta ahí? Ludis, dime. No, era la... Ok, bien. Entonces, atención, no somos perfectos, tenemos pecados ocultos, hay maldad y pudrición en nuestros corazones debido a nuestro pasado y debido a lo que arrastramos del hombre caído. Lo hay. Voy a ponerle un ejemplo de lo que es Dios, estar en la presencia de Dios y que Dios te revele pecado oculto. En esta vida, bueno, se pueden dar cuenta, tengo traje, déjenlo bajito, no va a ser que alguien lo quiera y quiera robar. Tengo traje, nunca me lo pongo. Nunca me ha interesado vestirme en lo máximo. Nunca me endeudé por tener, al menos en los Estados Unidos, por tener un buen carro. Para más, tenía un Corolla, que es un carro de pobre en Estados Unidos, y el otro me lo regalaron. O sea, nunca estuve en eso. Nunca me interesó. Y allí en Estados Unidos sí ves carro. Y sí ves gente en buenas condiciones. Nunca me interesó tener una gran casa. Viví en un apartamento. Nunca le envidié a nadie tener casa. Tenían que chapear el patio, el césped y eso. Y yo en el apartamento no lo tenía que hacer. Y así muchas cosas. O sea, que nunca fui una persona de envidia. Dianelli lo puede decir. Si hablara con mi papá o mi mamá. No. Nunca ha tenido envidia por nada. Hay un gran predicador con el cual hay ciertas enseñanzas que no comparto, pero sí es alguien que el Señor, a través de ese hombre, Dios me ha confirmado mucha revelación, cosas que Dios me hablaba, no encontraba a nadie que me hablara de eso y ese hombre en ciertas predicaciones me edificaba, me traía y decía, qué bueno, no soy el único loco que está pensando esto, y a veces me podía sacar cierta base bíblica para ciertas revelaciones que Dios ya me había dado. Y yo me alegraba mucho, decía, qué bueno, hay alguien. Y escuchaba a este hombre. Entonces, hay ciertas enseñanzas que no las comparto, pero sí había muchas otras que sí las compartía. Pero habían algunas como que yo me quedaba, no tenía nada malo, tenían cosas buenas, pero yo me quedaba así en el medio de las cosas. Y decía, es que no tengo toda la revelación, déjame dejarlo ahí. Cuando estaba con el trato de la iniquidad, buscando yo todos mis pecados, cuando ya terminé con los que yo sabía, con los que me imaginaba mío, de mis padres, de mis abuelos y todo, que empiezo a buscar los pecados para que Dios me revelara, estaba bien buscando de Dios, sin orar ni nada, solo tranquilo y meditando sobre ese tema. Y Dios me trae la escena que les hablé ahora sobre ese hombre de Dios. Y cuando me lo pone todo, cuando llega el punto de esas enseñanzas que las que yo me quedaba,
un poquito para aquí, un poquito para allá, las tomo, no me gusta del todo. Díceme, eso es envidia. Yo me quedé así. Y el problema es que cuando tú estás en la presencia de Dios y sabes que estás en la presencia de Dios, te diga lo que te diga, hay que comer eso. Y lo más bonito es que Dios te da paz para comer. Y envidia. Ok, Señor, perdona la envidia que yo he tenido de ese siervo. El siervo tiene una congregación inmensa. Y había una pequeña raíz de envidia en mi corazón. Pueden hablar con mis familiares, con mis conocidos. Yo nunca he estado en eso. Nunca he tenido ningún tipo de envidia. Pero había una pequeña raíz de envidia en mi corazón que Dios quería sacarla. Podía escuchar 200 predicaciones sobre ese tema. Eso no lo iba a revelar. Para más, ciertos profetas o cualquier hombre de Dios o mujer podía orar por mí, decirme algo sobre eso. Lo iba a reprender en el nombre de Jesús, porque es mentira. Porque no es parte de mi vida, no es parte de mi forma de actuar. Nunca he actuado de esa forma, pero en mi corazón quería salir una pequeña raíz, que si en ese momento yo no busco que Dios me pulgue, no sé si aquí se dice así, o me revise mi corazón, si en ese momento no sucede, ¿qué pasa? Esa raíz comienza a crecer. Esa raíz comienza a crecer y hubiese tenido problemas más adelante. En ese momento le dije, Dios, perdóname este pecado, límpiame de esa maldad e iniquidad que me lleva a ese sentimiento. Y Dios trató con eso después y se fue. Pero hay mucho pecado oculto que no va a salir ni leyendo la Biblia, ni adorando, ni en predicación, ni nada. Solo cuando estás en la presencia manifiesta de Dios es que ese pecado oculto sale. Y que quiere Satanás que la iglesia no busque la presencia de Dios. Hoy hay iglesias que si buscan los ministerios, puede ser que tengan 20 tipos de ministerios. De niños, de mujeres, de hombres, de jóvenes, de casados, de divorciados, de solteros, de adolescentes, yo no sé. Ya los dividen hasta por edades. El problema es que la iglesia se entretiene en todo, menos en buscar la presencia de Dios. Empieza a hablar de ayuno y oración y vigilia y todo el mundo empieza, ¡qué fanático! Estos están a la antigua. Todavía no se han metido en lo que es el Evangelio. Porque el Evangelio cambia, hay que ir modernizándose. La abuela del diablo es la que se tiene que modernizar, nosotros no. Perdónenme, es así. Nosotros no tenemos que modernizar la presencia de Dios. La presencia de Dios a través de la Biblia es permanente. Desde los profetas del Antiguo Testamento, desde Adán en el Antiguo Testamento, aunque trató de irse, pero ya de ahí empieza presencia de Dios en adelante y nunca cambió. Hoy lo que estamos tratando de entretenernos para alejarnos de la presencia de Dios. Generalmente, y esto nos pasa bastante a los cristianos, que cuando vamos a orar, y escuchen este punto, apúntenlo bien, pónganle ojo al lado, asterisco, subráyenlo, si tienen un marcador después en su casa le pasan. Generalmente cuando nos tiramos a orar, queremos arreglar el mundo completo, queremos arreglar toda nuestra familia, que son los que más cercanos están y a veces molestan, queremos hacer después arreglar a toda la congregación, incluyendo el pastor, y después queremos arreglar los vecinos, y después queremos arreglar a otra gente. Pero cuando vamos a la presencia de Dios, nunca le decimos, Señor, arréglame a mí. Señor, pasa por mi corazón, examina mi corazón y dime en qué estoy fallando. No, somos muy humildes, muy perfectos. Y es orgullo eso. Orgullo cristiano, lo tenemos todos. Tratamos de arreglar al mundo completo
y no le pedimos a Dios que nos revele nuestros pecados, que nos revele las cosas que a Él no le agrada de nosotros. Somos especialistas, queremos reparar a todo el mundo, queremos que Dios cambie. Dios mío, bendice a este hombre, mira cómo me tiene la vida hecho un yogur. Y a veces Dios dice, sí, es verdad, es un desastre ese hombre, pero lo estoy usando a ver si tú cambias esta otra área. Yo no quiero que ninguno de nosotros seamos piedra de tropiezo para que Dios trate con otra persona. Un día el domingo tal vez voy a hablar sobre eso. Pero nosotros primero tenemos que chequear nuestro corazón. Tenemos que revisarlo, que Dios nos examine y nos revele, pero tenemos que ir con un corazón contrito y humillado. Si vamos con un corazón creyendo que somos los mejores cristianos, no vamos a escuchar nada. Aunque lloremos, aunque demos en el piso, aunque nos agarre el Espíritu Santo y nos sacuda, no, porque vamos a ir con un corazón de orgullo diciendo, Señor, yo vengo a cumplir con lo que dijo el hermano, porque bíblicamente es verdad. Bíblicamente es verdad, yo sé que tiene que haber algún pecado oculto, porque mira, Adán se escondió, Jonás se fue a negociar con el mundo para huir de tu presencia, pero bueno, yo estoy aquí. No, si vamos así, no vamos a escuchar nada, porque vamos a rechazar todo lo que Dios nos trae. Amén. O sea, necesitamos buscar la presencia de Dios para mejorar nosotros. Cuando nosotros lleguemos frente a nuestro Señor Jesucristo, mi hermano, si logramos que Dios cambiara a todo el mundo a nuestro alrededor y no cambiamos nosotros, el juicio malo va a ser para nosotros. Nosotros vamos a decir, gracias Francisco, porque por tus oraciones cambié, gloria a Dios por ti, qué bueno. Y Francisco, no, yo no cambié nada, estoy aquí. Me sacaron 50 pecados ocultos, 50 cosas que no le agradaban a Dios ocultos, porque me dediqué a cambiar a todos los a tratar de orar para que Dios cambiara a todos los de mi familia, a todos los de la congregación, pero no le pedí a Dios que me manifestara en qué estoy fallando yo. Si hacemos esto, vamos a poder llevar una clase de vida como la que Jesucristo llevó, porque las cosas que no le agradan a Dios se van a manifestar. Todos los cristianos y creyentes, tal vez tiene dos significados diferentes para mí esas dos palabras. ¿Por qué lo digo? Porque creyente es alguien que creyó en Jesucristo y cristiano es una persona que quiere seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Bíblicamente es así. Cristiano, bueno, por eso tenemos el nombre. Los primeros cristianos le llamaron, los primeros seguidores de Jesucristo le llamaron cristianos o los del camino. Por eso tenemos el nombre. O sea, querían seguir el camino de Jesucristo. Entonces hay personas que son creyentes, creen en Él, pero no quieren seguir el camino. Ya he hablado demasiado, pero necesitamos clamar a Dios para que Dios manifieste lo que no le agrada a Él. Todos tenemos cosas que no le agradan a Dios. ¿Por qué? Porque si fueran perfectos, estuvieran en el cielo y decían, se fueran. Pero estamos aquí, así que necesitamos mejorar. Ahora, para conocer a nuestro Señor Jesucristo, a Dios, para conocerlo, solo vamos a conocerlo en ese, y digo lugar de presencia, pero un lugar de presencia desde el punto de vista de relación, no lugar físico. Es donde único lo vamos a poder conocer. Muchas veces hablamos, que es lo que más nos gusta a nosotros los cristianos, Jesucristo como el Cordero inmolado. Lo crucificaron, pagó el precio de mi pecado, me levantó de la muerte, me dio vida en abundancia, y la sangre de Él me limpia de todo pecado. Oye, gloria a Dios es lo más importante, pero Jesucristo no es solo el Cordero inmolado. Jesucristo es el juez justo. Y juez justo no quiere decir que te va a dejar impune
o va a pasar de largo el pecado. No, va a juzgar el pecado, lo que lo va a juzgar con justicia justa según nuestro corazón, no como juzgaría otra persona. Se puede ver como el general de los ejércitos, Jesucristo. También lo podemos ver como el Señor del día de reposo, como el yo soy. Ahora, en la presencia de Dios, en esa presencia, es como nosotros vamos a poder ir conociendo a Jesucristo en cada faceta. Cuando sale el pecado oculto, Jesucristo está siendo juez. Está juzgando tu forma, mejor dicho, nuestra forma de vivir. Deja incluirme yo, ya me iba a sacar. Está juzgando nuestra forma de vivir, está siendo un juez justo porque te está diciendo, mira esto que no me agrada de ti para que seas más bendecido en la vida. Cuando un juez levanta justicia es para sancionarte, para llevarte a prisión o para que pagues una multa, y Jesucristo te está diciendo, yo te estoy juzgando para bendecirte, yo estoy sacando, y no juzgando desde el punto de vista de condenación, sino de juzgar, de decirte qué está bien y qué está mal. Y entonces, hay muchas facetas de nuestro Señor Jesucristo, muchas cualidades que solo en la presencia de Dios la vamos a saber. Veces, Él viene como el Cordero inmolado a traer perdón de pecado y nosotros lo estamos teniendo como el juez justo y estamos levantando juicio nosotros mismos contra nosotros mismos. Y Jesucristo dice, ese no es el momento de que yo quiero levantar juicio. No quiero levantar juicio. Y punto. Y nosotros levantamos juicio. Otras veces nosotros vamos a que Él levante juicio y está como el Cordero inmolado para perdonar. Otras veces queremos que nos perdone y Él quiere levantar juicio y quiere sacar pecado oculto y quiere sacar cosas y nosotros estamos, Señor, tu sangre tiene poder y me limpia y y no le damos tiempo porque no sabemos, no estamos adaptados a saber los tiempos de Dios porque no vivimos en la presencia de Dios generalmente. El camino para ser obediente a Dios, hermano, es difícil. Solo por su gracia se hace fácil. Pero para poder ser partícipe de esa gracia, tenemos que buscar de su presencia. Si no, ¿por qué? Y voy a tratar de regresar atrás. Cuando estaba adorando, ustedes han escuchado la frase esa, no importa las veces que caigas, sino las que te levantes. Y en la iglesia hoy en día ha puesto esa frase como que no importa las veces que caigas, sino las que te levantes, porque Jesucristo te levanta. Perdóname, déjeme decirle algo, eso es mentira. Sí importa las veces que te caigas. Vas a sufrir consecuencias por las veces que te caigas. Aquí nadie le ha pasado. Que han caído. No es que caigas en el gran pecado. Personas que no han caído, otros sí han caído en gran pecado, pero las fallas que tenemos, después vienen consecuencias, y no es porque no exactamente porque la paga del pecado sea muerte, aunque la paga del pecado sí es pérdida, siempre va a haber su pérdida por algún lugar, pero si hay un diablo acechando para buscar todos tus defectos, todos tus problemas, para sacarle ventaja, para hacerte retroceder. Y entonces muchas veces, y voy un poco atrás, muchas veces nos encontramos con personas que dicen, wow, lleva 20 años en el Evangelio y yo no le noto cambio. No vayas lejos. Ponte a hablar con la persona a ver qué conocimiento tiene de la presencia de Dios, para que veas que no tiene ninguna. Porque si busca la presencia de Dios, si busca esa dimensión espiritual donde tú adoras, tú oras un poco, pero después te rindes, dices, Señor, heme aquí, examina mi corazón. Cuando ya llegaste, sientes esa presencia, te abres a Él. Si no haces eso de vez en cuando, va a ser muy difícil cambiar del todo. Van a cambiar ciertas cosas. Cuando lees la palabra, no adulterarás, tú dices, no voy a adulterar. Van a haber ciertas cosas que se van a manifestar. A través de predicaciones se van a manifestar. Pero el pecado oculto
no se manifiesta con nada si no es con la presencia de Dios. Y nosotros, la iglesia, no nosotros en general, está tratando de negociar con el mundo. Y en ese punto de negociar con el mundo, lo que hemos hecho es dejar la presencia de Dios. Estuve en una iglesia una vez, ayuno y oración, una vez cada 3 meses. Una vez cada 3 meses. Para él le dije al siervo, mi hermano, no va a haber cambio aquí, no va a haber nada hasta que no se haga más ayuno y oración, hasta que tu pueblo no vaya entrando. Oh, sí, amén, yo lo sé, sí, gracias, esa palabra. Todo siguió igual. No, pero sí, habían 50,000 actividades, almuerzos, comidas, y por aquí, y esto, y ministerios, incrementándose todo. Y el problema es que el pueblo, cuando empieza, la iglesia, cuando empieza a negociar con el mundo, se entretiene y se queda la presencia de Dios. Si vas a una iglesia donde busque mucho de la presencia de Dios, la van a acusar de aburrida, de tradicional y de que no está en lo último del evangelio. Lo primero del evangelio y lo último del evangelio es Dios. Siempre que lo busquemos a Él, vamos a estar de moda, si se quisieran decir espiritualmente hablando. Siempre que busquemos de su presencia, vamos a estar en el último grito del evangelio. Siempre que busquemos de su presencia, siempre que tengamos la humildad de rendirnos a Él. Y voy a terminar con esto y va a ser una introducción para otro día. Mi hermano, el pecado oculto o las cosas no agradables a Dios que hayan ocultas en nosotros, si no buscamos la presencia manifiesta de Dios, esa presencia donde Él nos va a revelar las cosas que no le agradan, si no lo buscamos, Dios por su misericordia nos va a meter en prueba. Nos va a meter en tribulaciones, nos va a dejar como nosotros, no sé, ¿cómo le dicen a unas cosas que se abren? Nosotros decimos catre para dormir. Catre. Pues en Cuba nosotros decimos, vas a pasar más trabajo que un forro de catre en una carretera. O sea, que te pasan los camiones por arriba, No sé por qué ese dicho, pero vamos a pasar mucha tribulación. Y vamos a tener 2 opciones. El pecado oculto, Dios trata con él en la presencia de él, orando y buscando esa intimidad, o va a tratar a través de pruebas. Pero va a tratar. Ay, Dios es malo. No, es tan bueno que cuando no quieres buscar de su presencia para que Él saque las cosas malas que tenemos, te dice, yo de todas maneras te voy a bendecir. Te voy a meter por prueba y te voy a refinar como a oro fundido. Te voy a hacer un hombre mío, te voy a hacer un hijo mío que cuando entres en el reino de Dios hayas cambiado. Pero si no lo buscas en la presencia manifiesta, si no eres pulido y purificado en esa presencia de Dios, Dios lo va a hacer a través de pruebas. ¿Qué prefieren? Y les digo, he sido un buscador de la presencia de Dios por su gracia, porque era un desastre antes. Y con todo y eso, me ha metido por prueba para sacarme cosas. Buscando de la presencia, orando en madrugada, tirándome, Señor, saca todo lo malo de mí. Y con todo y eso, prueba. ¿Soy tan malo, Señor? No es que seamos tan malos, es que nos quiere perfecto. No es que seamos tan malos, no es que haya tanta maldad y tanta perversidad en nosotros, es que Él nos quiere llevar a la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros muchas veces no queremos, no, déjanos vivir esta vida aquí un poquito más cómoda, déjame ir pasando. Dios, si tiene propósito contigo de vida eterna, no lo va a permitir, te va a meter por pruebas y pruebas y pruebas hasta que se te parta la cabeza a la mitad y salga, Señor. ¿Y saben qué es lo malo? Voy a adelantar muchas cosas, pero bueno. ¿Saben qué es lo malo? Que a veces cuando entras por tantas y tantas pruebas, al final cambias y no sabes el pecado oculto que Dios sanó.
cuando entras por tantas pruebas, al final Dios te cambia y no se te revela el pecado oculto, porque pasaste por tantas tribulaciones que al final ni sabes, porque no fue la voz de Dios que te dijo, hijo mío, tienes este problema y tú lo quisiste cambiar, sino que fue tribulaciones y tribulaciones y al final te humillas, cambias las cosas, pero no sabes. Y generalmente cuando hay personas que pasan por tantas pruebas, después se convierten en personas un poco amargadas y quieren que todo el que tiene problema en su vida cambie a través de pruebas. Y nosotros no, nosotros debemos de buscar que todo el que tiene problemas alrededor de nosotros cambie por su gracia, cambie en la presencia de Dios, pero primero cambiar nosotros. ¿Amén? ¿Lo que me hago entender? Entonces debemos de tener eso claro. Por eso yo a veces, digo, Señor, vamos a seguir adelantando. 1 minuto nada más, son las 9, me van a matar, pero les voy a adelantar algo más. Yo a veces digo, Señor, si hay algo que tienes que tratar conmigo, revélamelo, y si me vas a meter en prueba, que la prueba no afecte a mi familia. Padre, si tienes que cambiar algo en mi esposa, revélaselo, y si la vas a meter en prueba, que su prueba no afecte a la familia, porque generalmente en el 99% cuando Dios mete a prueba a uno, afecta a todo el que tiene alrededor. Porque si Dios mete en prueba a Dianelli, me va a afectar a mí y va a afectar a Melissa. Una enfermedad, un padecimiento, un problema de que se queda sin trabajo, entonces afecta siempre a la familia. Si Dios me mete en prueba a mí, va a afectar muchas veces a la familia, y a veces yo clamo mucho por eso. Si yo entro en prueba, si no soy capaz de recibir en tu presencia las cosas que tú quieres tratar conmigo y me vas a meter en prueba, que no afecte a mi familia. Y muchas veces eso me duele, y clamo a Dios muchas veces por personas que oro a veces, para que la familia no se note afectada, porque Dios es un Dios justo, pero cuando pone. Y si andamos juntos, 2 personas, y afecta a una, el otro se va a ver afectado. Entonces, no es solo decir, bueno, no voy a buscar de la presencia de Dios desde el punto de vista, esto es un área, o sea, del pecado oculto, no voy a buscarlo que me lo haga a través de las pruebas. Y aguanto, no, es que cuando vaya a las pruebas, también van a haber personas a mi alrededor que van a sufrir por la prueba en la que yo estoy. ¿Me entiendes? Van a haber personas que van a sufrir por mi necedad, por yo no querer buscar de la presencia de Dios. Y eso a veces me duele. Cuando veo eso, no me enojo con Dios, pero sí he protestado. ¿Por qué, Señor? No haga eso, Padre, usa otra vía. No tengo otra vía, tengo que hacerlo. Amén. Dudas en 1 minuto.